Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor. Le invito a que busquemos en la Biblia el libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Libro de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Entonces voy a leer esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Oramos. Padre nuestro, Padre celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por darnos esta oportunidad de estar delante de tu presencia para gustar los manjares que derivan de tu palabra. No nos cansamos de recitar tu misma escritura que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, porque estamos enfrente de tu palabra eterna, tu palabra que nos direcciona el camino hacia la vida eterna. Gracias por la venida de cada uno de nuestros hermanos. Rogamos que tu bendición descanse sobre todos los presentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada iniciamos una enseñanza poco conocida en el sentido de estar considerando uno de los atributos del Señor que particularmente no se tratan en la enseñanza, en los sermones que la mayoría de los predicadores entregan. Y ya lo dijimos, que ese atributo poco conocido de Dios es su imparcialidad. Conocemos mucho del amor del Señor, de su eternidad, de su omnisciencia, su omnipresencia, y podríamos hacer una larga lista de todos los atributos que habitualmente los predicadores estamos hablando de la persona de nuestro Dios. Sin embargo, el atributo de la imparcialidad es poco predicado. Sin embargo, está acá en la Escritura y especialmente acá en el libro de Santiago, donde nosotros dijimos la semana pasada que Dios trata a todos iguales, que Dios es imparcial. Él trata a todos iguales en base a su necesidad y relación espiritual que toda persona que viene a existencia tiene. Como hemos sido formados
con un cuerpo físico y con un ser interior, donde se aloja el alma y el espíritu, ese ser interior gime por lo espiritual. Y cuando una persona no encuentra lo espiritual en la fuente perfecta de espiritualidad que es Dios, las personas caen en las sectas, caen en todos esos elementos que de la mano del humanismo y también influenciado por Satanás el diablo, empiezan a llenar la necesidad espiritual de las personas. Entonces, en esa necesidad espiritual que todas las personas en existencia tienen cuando están desarrollándose en su vida, Dios los trata a todos por igual. Y a Dios no le impresiona nada de lo externo, nada de la apariencia, no le impresiona si una persona es un poderoso hombre de esta sociedad, no le impresiona su vestimenta, su dinero, su fama, su profesión, etcétera, sino que Él mira esa necesidad espiritual y en base a esa necesidad espiritual Dios actúa con cada uno de las personas. Ahora, la instrucción que da el autor de este libro, Santiago, es que desafortunadamente las personas somos parciales. Cada uno de nosotros tenemos una cierta parcialidad y que de pronto se deja ver en el trato hacia los demás. Y desafortunadamente, por lo que podemos o notamos la semana pasada, dentro de la iglesia de Jerusalén, a la cual Santiago era el pastor de la iglesia, sabemos que muchos de los hermanos estaban en la diáspora por causa de la persecución, pero también seguían habiendo hermanos que estaban en esa congregación. Desafortunadamente, habían hermanos con este problema de parcialidad, porque de pronto visitó la congregación, y eso ya lo vimos la semana pasada, visitó la congregación o vinieron al culto dos hermanos o dos personas, no hermanos, sino que personas que venían por primera vez a la reunión. Estoy hablando a la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, y eran de condiciones diferentes. Uno era rico y el otro era pobre. ¿Y qué hicieron los hermanos? Tuvieron una deferencia especial con la persona rica. Entonces ahí empezaron a mostrar esa parcialidad que la Escritura nos enseñó el domingo recién pasado que no debería haber en nosotros, porque cada día nuestra actitud, nuestra característica es que nosotros debiéramos parecernos más a la persona de nuestro Salvador. Y Él es imparcial, como hemos visto, Él es un juez justo. Sin embargo, Él no tiene, ¿no es cierto?, la parcialidad por ver lo externo, porque el Señor llama a quien quiere, y hemos visto a través de la Escritura que Él llama a personas muy pobres a la fe, pero también llama a los ricos. O sea, Dios no hace acepción de personas, nos dice claramente la Escritura. Sin embargo, insisto, una de las fallas que nosotros tenemos y que con la ayuda y la gracia del Señor y a través de la dirección de la Escritura debemos enmendar, debemos cambiar en nosotros en la parcialidad. Y es así que tenemos varios ejemplos en la Biblia de parcialidad, como fue en el momento que Dios va a levantar el segundo rey de Israel, después que ha descartado a Saúl. La Escritura dice que Dios manda al profeta Samuel a la casa de un hombre que tenía muchos hijos.
que tenía 7 hijos, a la casa de Isaí para ungir al segundo rey de Israel. Y usted conoce esta historia de sobra, es muy conocida para nosotros. Es que cuando el gran profeta de Dios, el gran vidente de Dios llamado Samuel, enfrentó a los hijos de Isaí, dice la Escritura que él empezó a mirar por la apariencia, y cuando se encontró con el hijo mayor, dijo: sin duda este será el elegido de Dios. El texto bíblico lo dice de la siguiente manera: y aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea, el profeta Samuel, vio a Eliab, en este caso el hijo mayor de Isaí, y dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira al hombre. Ahí está, hermanos, la parcialidad que hacemos los hombres respecto a la imparcialidad de Dios. Dios no tiene ninguna complicación con lo externo, porque Dios, que es omnisciente, conoce lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, cosa que nosotros como criatura no conocemos. Entonces dice: Jehová le respondió a Samuel: no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces ahí tenemos un texto bíblico de los muchos donde se ve la imparcialidad de Dios cuando Él está mirando a la persona, no está mirando lo externo, porque nosotros nos dejamos impresionar por lo externo. Y eso le sucedió a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, porque cuando vieron al rico llegar, le entregaron el mejor lugar, el mejor asiento, la mejor atención, pero cuando entró el pobre, no lo hicieron, inclusive lo sentaron en el suelo. Entonces, el Señor nos guarde a cada uno de nosotros y cada día nos parezcamos más a Él, en el sentido de la imparcialidad que nosotros tenemos. No tenemos que dejarnos impresionar por ningún rasgo externo de alguna persona, porque muchas veces descartamos a esa persona por un rasgo externo y favorecemos a otro por otro rasgo externo, pero el Señor está mirando el corazón, y ahí se pierden muchas posibilidades y bendiciones de alguien que podría verdaderamente estar siendo llamado por el Señor a un lugar para que alcance la salvación del Señor. Dicho lo anterior, hermano, entramos de lleno a la palabra que el Señor nos tiene en esta hora. En primer lugar, el versículo 8. Dice el versículo 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 13 es la continuación del tema de la semana pasada, donde en relación a la fraternidad que debe haber entre los hermanos, Santiago le escribe a la iglesia apostólica del primer siglo, a la iglesia donde él es pastor, le dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, y esa ley real dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
De seguro habían tal vez los hermanos cuando vieron que metieron las patitas, que se equivocaron con esa parcialidad que estaban haciendo entre el rico y el pobre, tal vez ellos se disculparon. Entonces Santiago les dice, hermano, si en verdad ustedes cumplen la ley real, y aquí tenemos un concepto que aparece tal vez por única vez o un par de veces en la Escritura, la ley real. Y la ley real es la ley del rey, la ley que es capaz de conducir o guiar a una persona al rey. En este caso, el rey, ¿no es cierto?, de esta ley es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, hermano. Él tiene una ley real, que esta ley reina o que gobierna sobre todas las leyes en existencia, porque es la ley que a todos nosotros nos orienta a la persona de Dios. Entonces, ese sinónimo de ley real es simplemente la ley de Dios, que está muy bien reflejada en los 10 mandamientos y también en todo el compendio moral de enseñanza que tiene la Escritura. Ahora, el texto bíblico dice, si en verdad, hermanos, ustedes se han disculpado de que hicieron una parcialidad con esas 2 visitas que llegaron a la congregación, pero si en verdad que ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, entonces esta ley real está basada en la Escritura, está basada en la Biblia. Y dice esta ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es bien interesante que cuando aquí unos intérpretes de la ley, unos fariseos, salieron de alguna manera a interrogar a nuestro Señor Jesucristo respecto de la ley, veámoslo mejor, hermanos, en el libro de Mateo. Vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 22. Versículo 34 al 40. Es interesante mirar esto. Mateo 22, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 22. Del versículo 34 al 40. Leo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace un resumen de los 10 mandamientos. Y les dice, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno observa los 10 mandamientos, la mitad de ellos está hablando acerca de la persona de Dios y la otra mitad
empieza a hablar acerca del prójimo. Todo lo que tiene que ver con las relaciones hacia el prójimo. Y el Señor se lo resume. Le dice todo lo que hay en la ley es y está resumido en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es equivalente, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, le dice, de estos dos mandamientos depende toda la escritura que ustedes tienen. Recordemos que cuando Santiago está escribiendo el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. Ellos tenían como toda la Biblia, toda la escritura del Antiguo Testamento y algunos segmentos ya de cartas. En fin, se estaba compilando el Nuevo Testamento. Entonces, para ellos, la Biblia era todo lo que había del Antiguo Testamento. Entonces le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, le está diciendo, estos dos mandamientos son esenciales en toda la Biblia, que ellos tenían hasta ese momento. Entonces, cuando el versículo 8 dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes, ¿no es cierto?, llevan a cabo esta relación personal con los demás, amándolos como a ustedes mismos, bien hacéis. Es algo digno de alabanza de parte del Señor. Si nosotros estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos en la voluntad del Señor. Estamos conforme a su designio, estamos conforme a la Escritura. Y es bien interesante, hermano, porque cuando nosotros hablamos o cuando Santiago le está dando esta enseñanza a los hermanos del prójimo, ellos tenían la idea que el prójimo, la persona que está cercana a nosotros, que está próxima, eran solamente los del pueblo de Israel. Eran solamente aquellos que tenían una fe en común, aquellos que hablaban el mismo idioma espiritual, por decirlo de alguna manera. Ellos tenían la idea que el prójimo eran simplemente el pueblo del Señor. Craso error, o un error grave, gravísimo, ya que el prójimo, hermano, se define en la persona que por la providencia del Señor se acerca o nos encontramos con ellos. No necesariamente el prójimo tiene que ser nuestros hermanos de la congregación y nosotros los tratamos a ellos como nuestro prójimo, sino que el prójimo tiene que ver a toda persona. Insisto que por la providencia de Dios, Él coloca de alguna manera cerca de nosotros, sea cristiano o no cristiano. ¿Qué persona usted tiene cerca de su vida, de su persona, de manera diaria? Fabián dice, sí, mi suegra siempre está ahí. O mi mamá siempre está ahí. Bueno, tu suegra, Carito, sería la persona, el prójimo, la próxima persona que está muy cerca de ti. Ahora, hay muchos prójimos que por la providencia del Señor diariamente se acercan a nosotros. Por ejemplo, nuestros vecinos son nuestro prójimo,
los compañeros de colegio, compañeros de universidad, los colegas de la empresa, los colegas de la oficina, las personas que hacemos negocio, el cartero, la cajera de supermercado, el peluquero, el bencinero, etcétera, etcétera, etcétera. Toda persona que por la providencia del Señor de pronto aparece cercano a nosotros y con una relación, aunque sea mínima, se transforma, según la Escritura, en nuestro prójimo. Ya no son solamente los hermanos de la congregación, sino que todos aquellos que logramos tener alguna relación con ellos. Ahora, ¿qué debemos hacer con el prójimo? Si en verdad cumplís, mire este versículo 9, está lleno de enseñanza, después nosotros nos vamos a ir como por un tobogán, así que no se preocupe. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo. O sea, con aquello que la providencia del Señor aparecen a nuestro lado, la orden de la ley real, de la ley que está conforme a la Escritura, es que nosotros tenemos que amarlo. Es decir, no tener ningún pensamiento impropio ni alguna acción indigna contra ellos. Es que, pastor, este caballero, esta señora, son requete malos. Estos son hijos del diablo. Y tal vez tengamos razón, porque la Escritura es clara en esto. Hermanos, nosotros en esta iglesia no andamos con dobleces o predicando una cara solamente el Evangelio. Hermano, es un craso error también que podemos cometer y decirle a la persona, no, aquí es solamente amor y misericordia, porque la Escritura tiene dos caras, hermano. Y la otra cara es que si una persona no está en la fe, no es hijo del Señor, es hijo de Satanás, el diablo. Ahora, claro, usted podría tener razón, no, ¿cómo esta persona va a ser mi prójimo si una persona tan mala es el hijo del diablo? Tiene razón tal vez, pero está en esa condición esa persona como hijo del diablo solamente hasta que la gracia del Señor lo alcance. Porque en el momento que la gracia del Señor lo alcance, esa persona no va a ser más hijo del diablo, sino, dice la Escritura, será trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Y nosotros no lo sabemos, por eso hacemos un juicio parcial. Entonces, ¿qué le voy a predicar a esta señora si es la bochinchera más grande de la población? Pero el Señor está mirando el corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya nosotros hicimos un juicio de parcialidad y no hemos perdido esa gran oportunidad. Entonces, sobre el tal, dice la Escritura, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo. Debemos amarlo. ¿En qué sentido, hermano? Tal vez no vamos a amar lo malo que podría estar haciendo esa persona, sus acciones malas, pero debemos amarla con el corazón de Dios en el sentido que envió a su Hijo unigénito para que esa persona pueda tener vida, hermanos. Y añade algo bastante importante en la Escritura, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hay dos mandamientos en la Biblia, no hay un tercero. Y dos mandamientos, amar a Dios con todo nuestro corazón y también amar al prójimo. Pero no hay un tercer mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Amén. No existe, hermano. Nunca ha existido un tercer mandamiento
de amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, de manera natural, nosotros tenemos una cierta deferencia con respecto a nuestra persona. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una cierta deferencia, un cierto cuidado. Por ejemplo, cuando despertamos en la mañana y enfrentamos el espejo, ¡wow! Y tenemos que correr al baño, hermanos, porque esa persona parece que otro que está ahí. Y el baño, hermano, nos pega la salvada. Entonces, no hay un tercer mandamiento de amarnos nosotros, pero es algo natural. Dios nos hizo con eso. El apóstol Pablo, dándonos una escala de esto, dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, nos está diciendo nuestro lenguaje, y que tampoco nos tiremos al suelo. En una oportunidad estábamos en una reunión y le dijeron a un hermano, ya que llevaba su tiempo, hermano, venga a pedir la bendición acá. El hermano hasta era predicador y estaba en un lugar donde ya la congregación estaba llenita de hermanos y le pidieron, venga por favor a darnos la bendición del Señor. Y el hermano se tiró tan al suelo y dijo, me abstengo de tan grande honra. Y simplemente no quiso orar, no quiso venir adelante para rogar la bendición del Señor sobre la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que nadie tenga más alto concepto desde sí que el que debe tener. De alguna manera, el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, un equilibrio en el tema del cuidado, del amor que nos dispensamos cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros amáramos a nuestro prójimo, volvemos al prójimo y haga cuenta, deje por un momento de lado los hermanos, pero vea la providencia del Señor haciéndolos tener contacto con el cartero, con la persona del negocio, con su colega, en fin, con todo lo que usted tiene relación. Haga esa idea, hermanos, que se dice que se le debe amar a esa persona. Ahora, si nosotros, hermanos, amáramos a nuestro prójimo como amamos nuestras pertenencias, como amamos nuestra casa, como amamos nuestro autito, como amamos nuestros jardines, en fin, todo lo tangible que nosotros podría habernos costado tanto en la vida para tenerlo, de seguro que habría un cambio de actitud respecto al prójimo. Y estoy hablando de cosas, hermano. Estoy hablando de cosas. Si nosotros, hermanos, amamos a las personas en ese sentido, ya seríamos cristianos diferentes, personas diferentes. Ahora, la Escritura no nos habla de cosas, sino que nos habla de personas y nos dice, amará a tu prójimo como amas tu persona. Como amas tu persona. Y esta es la ley real, la ley regia que aparece en la Escritura, la ley real que está aquí en la palabra del Señor, que nosotros tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros, como nos cuidamos, como tenemos deferencia con nosotros mismos. Imaginémonos la diferencia que habría ya en el trato con los demás. De partida mínimo, estaba pensando cuando desarrollaba esta palabra mínimo, lo que podría suceder es que saludáramos a las personas que por la providencia del Señor nos encontramos con ellos. Mínimo, mis amados hermanos. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos
significa proporcionarnos cuidado y atenciones tanto en lo físico, emocional y en lo espiritual. Y ese mismo cuidado y atención que nos damos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, deberíamos hacerlo con nuestro prójimo. ¿Sabe por qué mucha gente no conoce al Señor? Porque tal vez nunca, tal vez ni le hemos saludado, hermano. Ni nos hemos cruzado ni una palabra con ellos. Y uno dice, ¿cuándo esta persona se convertirá? Pero si hemos sido llamados a ser luz y ser sal en la tierra, y alguien dice, ¿cómo esto de ser luz y sal en la tierra tan simple como amar al prójimo, hermano? Tan simple como eso. Y esto, hermanos amados, es la ley real. Entonces, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amará a tu prójimo como a ti mismo, que añade bien hacéis. O sea, la conclusión de esta enseñanza es consecuente. Quien ama al prójimo como a él mismo hace bien, lo hace correctamente, lo hace excelentemente, empieza a andar en la voluntad del Señor. Que Él nos ayude. Amén. Amén. Bien hacéis, bien hacéis. Entonces, luego dice el versículo 9, nos retorna un poquito a la lección pasada y dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y que hay convictos por la ley como transgresores. Entonces, el que hace acepción de persona comete pecado. De pronto, hermanos, nosotros tenemos una lista de pecados y ya la tenemos, ¿no es cierto?, aquí enquistada en nuestra mente y ya sabemos, no, esta persona es pecadora porque es mentirosa. Sin embargo, la Escritura coloca dentro de esta lista como un pecado importantísimo que muchas veces los creyentes hacemos delante de la presencia del Señor, es justamente acepción de persona. Así lo dice el texto bíblico, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Qué tremendo como el Señor, ¿no es cierto?, nos empieza a mostrar el camino. Y qué bueno es el Señor. Él no deja la palabra así media guardadita, sino nos dice la verdad, hermano. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, quedáis amarrados por la ley, esta ley real, como un transgresor de la ley. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, uno no cumple una parte de esta ley real resumida en los 10 mandamientos y que está, ¿no es cierto?, más resumida en amar a Dios y amar al prójimo. Si uno no cumple uno de esos mandamientos que se nos da, está quebrantando toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios. La voluntad de Dios, hermano, en su palabra y en su ley no está fragmentada para que nosotros podamos decidir cuáles cumplimos y cuáles no cumplimos. La ley del Señor Él la ha dado como una unidad porque nuestro Dios es uno. Él tiene una unidad perfecta y en esa unidad perfecta Él da su palabra que es una unidad perfecta, hermano. Y esa unidad perfecta no se puede segregar, no se puede dividir, sino que se tiene que cumplir a cabalidad. En el caso, la persona dice, yo amo al Señor, Él es amor de mi vida. Pero mira para el lado y empieza, ¿no es cierto?, a separarse de la persona que tiene al lado. Ahí dice la Escritura que está cometiendo pecado. Dios nos guarde a todos nosotros.
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare, versículo 10, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y coloca un ejemplo. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahí se fue a los 10 mandamientos. Una ley que está al lado de la otra, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces alguien dice, uy, qué feo, esta persona adúltera, qué feo. Pero tal vez no está adulterando, pero está matando. Dice la Escritura, ya te ha hecho transgresor de la ley. Porque la ley se cumple a cabalidad, ya he dicho, porque el Dios que la ha dado es un Dios único. Entonces, amados hermanos en el Señor, que Él tenga misericordia de cada una de nuestras vidas, que nosotros entendamos que la ley del Señor es una unidad, que esta ley ha salido de una sola mente, la mente de Dios, y constituye una sola ley. Ahora, habiendo dicho eso, se va al versículo 12 y 13, que es la continuación del capítulo 1. Recuerden, hermanos, que el libro de Santiago es un libro eminentemente práctico, un libro donde se deja ver lo práctico que tiene que ser lo que nosotros entendemos a través de la Escritura. Y yéndose al capítulo 1 que nos hablaba aquello, nuevamente nos lleva a la realidad de la práctica y dice, así hablad y así haced. Todo lo que nosotros hablemos y conocemos a través de la Escritura, ¿qué es lo que hay que hacer con ello? Hacerlo, practicarlo, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y por qué nosotros, hermanos, tenemos que no solamente hablar las cosas del Señor, sino también practicarlas? Porque cada uno de nosotros vamos a ir a un juicio, hermano. Cada uno de los cristianos, no estamos hablando de los inconversos, ellos irán a un juicio terrible en el tribunal blanco. Pero nosotros los creyentes, de la misma manera, aquí Santiago está hablando a los hermanos y les dice, hermano, ustedes hablan, ustedes declaran la palabra del Señor, pero lo que dice la palabra del Señor la tienen que hacer, la tienen que practicar. Todos juntos, por favor, ¿no está convencido? Así hablad y así hacer. Entonces, esto es práctica. Ya lo dijimos algunos meses atrás o algunos domingos, esta es una enseñanza dual, como se dan en algunos colegios, liceos, institutos acá en nuestro país, donde lo que va escrito, lo que aprenden los alumnos, rápidamente va a la práctica, a los talleres. Esto es dual, el evangelio es dual, amados hermanos. Hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, la ley de Dios, la ley real o la palabra del Señor nos dicen que nosotros, los cristianos, vamos a ir a un juicio. ¿Y dónde va a ser nuestro juicio, hermano? ¿Dónde será nuestro juicio? En el tribunal de Cristo. No para perdición. Sin embargo, en ese tribunal se dejará ver si acaso nosotros hemos actuado respecto a la enseñanza que se nos ha dado a través de la Escritura. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí viene otra cosa práctica, hermano. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y ahí hay un ejemplo
de esa, ¿no es cierto?, enseñanza que dio el Señor, de ese personaje que se le perdonó toda la deuda y después está ahogando a otro que le debía un poquito. Entonces, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos amados en el Señor, nosotros, y volviendo a las relaciones interpersonales, nosotros debemos tener misericordia. ¿Por qué? Porque no conocemos el corazón del prójimo. No podemos hacer un juicio rápido de la persona por lo que estamos viendo, hermanos. De hecho, y se lo he contado varias veces, una de las mejores oraciones que nosotros tenemos por la autoridad de nuestro país, partiendo del presidente de la República, es justamente que conozcan al Señor, hermano. Porque si fuera por un juicio de valor externo, cada uno de nosotros podríamos tener una posición. Pero la Escritura no nos manda a tener una posición respecto a lo externo, sino que el único que puede tener ese juicio es nuestro Señor, porque Él conoce el corazón. Entonces todos los sábados nosotros estamos orando por el presidente de la República, por las autoridades, porque queremos que alguien que esté cerca de ellos les predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que un país pueda, ¿no es cierto?, progresar, hermano, la única manera que un país pueda levantarse de la ruina, hermanos. Nosotros oramos y creemos que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Ah? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, cuando estamos en el juicio y Él ve que hemos sido misericordiosos en el trato con nuestro prójimo y que no nos ha importado la escala de valores o lo externo de las personas, hermanos, estamos actuando en nosotros respecto a lo que Dios hizo con nosotros, porque Él no se fijó en cómo éramos, hermanos, tal vez éramos la hez del mundo, sin embargo, Él tuvo misericordia con nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros, nos llamó y nos hizo, dice la Escritura en el libro de Efesios, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para que hoy día disfrutemos de un anticipo de la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros miramos la misericordia que el Señor tuvo con este vil pecador, lo único que me queda, amar a mi prójimo, considerarlo, no pasar por el lado y si te he visto no me acuerdo, todo lo contrario, porque acá dice que cuando seremos juzgados por la ley de la libertad, aquellos que no tengan misericordia, ellos tendrán ese juicio, pero la misericordia, los misericordiosos triunfarán sobre el juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos en el Señor, que Él bendiga grandemente esta palabra. Yo encontré acá un devocional cristiano. Puede colocarse en pie, se me acabó el tiempo. Jorge, ¿puedes pasar también? Me pareció bien interesante este devocional cristiano que leí y que tiene que ver un poquito con esta palabra. Cito: Mahatma Gandhi fue el líder del movimiento nacionalista indio contra el dominio británico y es considerado el padre de su país, la India. Es estimado internacionalmente por su doctrina de la no violencia para lograr el progreso político y social. Dice en su autobiografía, lo que él cuenta, que en los días que era estudiante estaba verdaderamente interesado en la Biblia. Conmovido por la lectura de los evangelios, consideró seriamente la posibilidad de acercarse a la fe.
El cristianismo, según su autobiografía, él cuenta en su autobiografía, dice: el cristianismo parece ofrecer la solución real al sistema de casta que estaba dividiendo a la gente en la India. Mire, él tenía clarito el concepto cómo solucionar las divisiones que habían en la India. Un domingo fue a una iglesia cercana para asistir a la reunión. Decidió ver al pastor y pedirle instrucciones sobre el camino de la salvación y también conocer sobre las doctrinas bíblicas. Pero cuando entró al templo, los ujieres, los servidores, los que acomodaban ahí a las personas, se negaron a darle un asiento y le sugirieron que fuera a adorar con su propia gente. Se fue y nunca volvió, y él reflexionó: si los cristianos también tienen diferencia de casta, se dijo a sí mismo, yo prefiero seguir siendo un hindú con mi pueblo. Qué triste para la iglesia de aquel tiempo, para la iglesia que recibió a este personaje, que es un personaje histórico, porque perdió un gran líder simplemente por hacer acepción de personas. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Hermanos, mientras vivamos, amemos a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no solamente tiene que ver con nuestros hermanos, tiene que ver todo aquello que la providencia del Señor nos permite estar un minuto con ellos. 30 segundos tal vez. Hermanos en el Señor. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, estaremos cumpliendo la ley real. Cierra sus ojitos, por favor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos por tanta enseñanza que recibimos de tu palabra. Sin embargo, toda ella que hemos desarrollado estos 2 domingos se puede resumir en una sola expresión: que tú no quieres que seamos parciales con nadie, por ninguna razón externa. Mostrar una actitud o trato preferencial sobre alguna persona. Ayúdanos a ser como tú, mi Señor, porque a ti no te importa si la persona es rica o pobre, y la Escritura está lleno de pobres que fueron llamados al ejercicio de la fe y de ricos que fueron llamados al ejercicio de la fe. No lo sabemos, solamente tú lo sabes, mi Señor y Rey. Por lo tanto, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a ser como tú, Señor. Que cada día nos parezcamos. Sabemos que es difícil para nosotros porque a causa del pecado, de la imputación del pecado que está en nosotros, tendemos a ser parciales. Pero qué bueno que hoy día, tal vez por primera vez, muchos están escuchando esta palabra, muchos están escuchando por primera vez este atributo tuyo, que es la imparcialidad. Bueno, que desde ahora, con la ayuda tuya, de tu gracia, de tu poder, de tu Santo Espíritu morando en nosotros, cada día nos podamos acercar más a ti, parecernos más a ti, Señor. No sabemos quién tenemos al frente, a quién estamos descartando. Tal vez tenga un fuerte llamado a la salvación. Y nosotros, tal como le sucedió a este personaje histórico, lo podríamos estar descartando y perdiendo una tremenda posibilidad. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, así como, Señor, tú la demostraste a nuestras vidas. No te fijaste en ninguna cualidad que había en nosotros, ni capacidad intelectual, ni de dónde veníamos, ni de qué país éramos. No tuviste en cuenta nada de ello. Simplemente miraste en nuestro corazón y lo doblaste delante de tu presencia para que pudiésemos responder a la fe. Bendito Señor, bendito Señor. Solamente tú puedes hacer un juicio verdadero, equitativo.
Nosotros no conocemos, no tenemos la omnisciencia para conocer la mente de los demás. Por lo tanto, que podamos cumplir esta ley real, esta ley regia, esta ley que viene del Rey de Reyes y del Señor de Señores, resumida en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre nuestro, amado Señor, que nadie salga de este lugar a esta hora, después de terminada esta reunión, sin que no haya venido a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que pueda creer al mensaje del Evangelio, que pueda creer que nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años para cargar sobre sus hombros, para cargar sobre su cuerpo todo nuestro pecado, y en la cruz del Calvario Él murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Que nadie, si ha venido a este lugar y aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que pueda creer en Él, arrepentirse de haber vivido independiente de Él y en pecado, y empezar esta nueva vida como un hijo, una hija del Señor. Hoy es el día, amigo, amiga. Hoy el Señor te llama. Si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida está también la muerte. Es el llamado que el Señor nos hace. Y en nosotros y a los creyentes, Señor, sigue refrescando a través de tu palabra nuestro compromiso de amar como tú nos amaste. Señor, cuando tú no hiciste ninguna distinción, Señor, nada de lo externo fue válido para ti, solamente te importó nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias por tanta misericordia, y esa misericordia, como decían los últimos versículos, que se pueda notar en cada uno de nosotros, que cuando miremos a nuestro prójimo y que aún no está en la fe, lo miremos con los ojos de nuestro Señor Jesucristo, con ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que simplemente nos regaló a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, gracias. Gracias, te honramos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuerte aplauso.